El ejercicio 2 nos dice que en la tabla delegación disponemos del nombre de las oficinas que tiene nuestra empresa en el mundo y nos pregunta cuál es la oficina que inició un mayor número de proyectos en el año 2018. En este ejercicio trabajaremos con las tablas delegación, proyectos y calendario y por lo tanto tenemos que ver si en el modelo existen relaciones que las unan entre sí. En caso de que alguna tabla no tenga las relaciones oportunas, la crearemos. Vamos a la vista de modelo y localizamos las tablas proyectos, delegación y calendario. Vemos que entre proyectos y delegación sí que hay una relación de unión, pero sin embargo, calendario está aislada y no se une a ninguna tabla del modelo. Para unirlas utilizaremos el campo de fecha. Y si observamos la tabla proyectos, veremos que existen dos campos de fecha, fin de proyecto e inicio de proyecto. Como el ejercicio nos pide que contemos los proyectos iniciados, utilizaremos este campo para unirlo con la tabla calendario. Seleccionamos la fecha inicio proyecto y la llevamos hasta el campo fecha calendario. De esta forma se crea la relación que las une. Ahora podríamos seguir con el ejercicio 2, pero aprovechando que estamos en la vista de relaciones, voy a unir el campo de fecha con la fecha de cobro y con la fecha de factura, pues son relaciones que necesitaremos en otros ejercicios. Ahora sí podemos volver al ejercicio 2. Como vamos a calcular una medida que cuente el número de proyectos, en primer lugar vamos a crear el contenedor de medidas donde alojarlas. Pulsamos en el botón Especificar datos de la pestaña Inicio y como nombre le ponemos Cálculos. Cuando esta tabla se haya cargado en el modelo, la podremos utilizar para guardar dentro todas las medidas y que estén correctamente ordenadas. Para contar el número de proyectos, podríamos utilizar tanto la función count como discount, porque en este modelo la tabla de proyectos no tiene líneas repetidas. Si utilizáramos la función count y hubiera alguna línea de proyectos repetida, nos la contaría tantas veces como apareciera repetida. Por esta razón utilizaremos distinct count, que no tiene en cuenta los valores repetidos, es decir, si el proyecto 1 aparece en 4 líneas, no lo contará 4 veces, sino solo una. Pulsamos en el botón Nueva medida y de nombre le ponemos Número de proyectos. Escribimos el símbolo igual y a continuación el nombre de la expresión, que en este caso es distinct count. Al abrir paréntesis debemos seleccionar la columna que contiene los nombres de proyecto que queremos contar. En este caso es la columna proyecto de la tabla proyectos. Cerramos el paréntesis y pulsamos en confirmar. Ahora que ya tenemos la medida creada, podemos eliminar la columna 1 que no contiene datos y que se creó de forma automática junto con la tabla cálculos. Si cerramos la sección de campos y la volvemos a abrir, veremos que la tabla de cálculos ahora aparece en la parte superior con el icono de la calculadora. Llevamos hasta el lienzo un objeto de tipo matriz y colocamos en su interior la medida que acabamos de crear con el número de proyectos. A continuación, seleccionamos el campo oficina de la tabla delegación y el campo año de la tabla calendario lo colocamos en columnas. De esta forma tenemos una tabla en la que podemos ver el número de proyectos iniciados por oficina y años. Como el enunciado nos pregunta cuál es la oficina que inició más proyectos en 2018, vamos a colocar un segmentador de datos que nos permita filtrar por el año correspondiente. Colocamos el año y modificamos el formato del gráfico a tipo de lista para seleccionar el año 2018
y ver que la tabla ahora nos muestra únicamente los proyectos iniciados en 2018 para cada una de las oficinas. Si ordenamos las columnas de mayor a menor, veremos que la oficina de Chile inició 468 proyectos y es la que más proyectos inició en el año 2018, que es la respuesta correcta a nuestro ejercicio. Para verlo de una forma más visual, vamos a colocar un objeto de tipo embudo en el lienzo y vamos a llevar las mismas medidas que habíamos utilizado para la tabla. Seleccionamos el número de proyectos y el nombre de las oficinas. Como el año ya está filtrado para 2018, lo que vemos es un resumen de los proyectos abiertos por cada oficina en orden descendente, siendo la oficina de Chile la que aparece en primera posición.